actividad de hoy. Vamos a iniciar la grabación. Muy buenos días a todos y todas. Les agradecemos mucho que nos acompañen hoy. Un gusto de verlos y saludarlos a varios de ustedes, conocidos nuestros. Muchas gracias. Hoy estamos en este cuarto Ateneo en Sostenibilidad de Reles, en este año 2023, que ha estado bastante movido, muy interesante con todas las actividades de la sostenibilidad a nivel nacional y mundial. Así que los dejamos con la doctora Carmen Verón, quien presentará a nuestra protagonista de esta mañana. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos, una alegría verlos, todas caras amigas y conocidas. Realmente para mí es un placer y a la vez un honor presentar a mi querida amiga Berta Silva en este cuarto Ateneo de Reles, que se va a referir a revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad, la NIF S1 y la NIF S2. La doctora Berta Silva Palavicinos es contadora auditor titulada en la Escuela de Comercio de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Es doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es magíster en Gestión, mención Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. También tiene un diploma de estudios avanzados, un DEA, en Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es profesora titular, catedrática en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es miembro de los consejos editoriales del Journal of Management and Business Education, la revista de innovación e investigación contable de la Junta de Decanos de Colegios Contadores Públicos del Perú, del Journal of Accounting, Auditing and Business Management, que es nuestra querida CAPIC Review. Es la actual presidenta del Comité Científico de la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable CAPIC. Es autora de 3 libros, coautora de otros relacionados con la contabilidad financiera, el gobierno corporativo y la valoración de empresas. Y además también es autora y coautora de artículos publicados en revistas indexadas. Es miembro titular de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad del Colegio de Contadores de Chile. Además de todo esto, Berta es una miembro más de nuestra Red Latinoamericana de Estudios para Sostenibilidad. Bienvenida, Berta. Muchas gracias, Carmen, y muy buenos días a todos. Les agradezco la asistencia, la presencia, que no es fácil en un día laboral. La presentación que hacer es bastante extensa, así es que me voy a ir apurando. Espero que me escuchen bien. Muchísimas gracias. Entonces voy a compartir. Perfecto. Se te escucha y se ve muy bien. Perfecto. Bueno. El tema ya lo señalamos, fundamentalmente enfatizar la NIF S1 y S2 de sostenibilidad en el marco de este cuarto Ateneo. Aquí está el plan de presentación ambicioso, ¿ya? Y voy a dar inicio y por recomendación decidí mantener esto brevemente, que es el contexto. Aunque los de que estaban aquí, la mayoría es gente bastante experta en el tema, así que es un desafío para mí hacer esta presentación. Entonces tenemos nosotros, por un lado, que han sido muchos los organismos que han trabajado ya sea en marcos conceptuales o en normas, y entendiendo, ¿verdad?, un marco como un conjunto, voy a poner mi tiempo por si acá, como un conjunto de principios que lo que hacen es brindar orientación sobre cómo abordar un tema determinado, pero no respecto a cumplir con una determinada obligación de informar que estuviera previamente definida. En cambio, la norma es un nivel acordado de requisito de calidad que los usuarios consideran que es aceptable y que cumplan las entidades que informan, y por tanto contiene criterios, métricas específicos y detallados de qué se debe informar sobre ese tema. Acá tenemos una diversidad de estándares de divulgación que han estado en el tiempo, donde todos ellos de alguna manera son nombres que siguen relevándose y siguen apareciendo, especialmente el GRI, que muchos creen que en este contexto queda olvidado, no, porque el GRI ha celebrado un acuerdo de entendimiento, ¿verdad?, con la Fundación IFRS, particularmente con el ISSB. Así es que
vemos ese desarrollo y ahora vamos a hablar de los principales actores, pero en el marco de pensar de que aquí teníamos nosotros antes la normativa y el marco para la información financiera, donde la Fundación IFRS plantea digamos, los requisitos a nivel internacional, era la plataforma, es lo global, y el FASB está enfocado en Estados Unidos. Y ahora IFRS, desde el ISSB, lo que hace es proporcionar información de sostenibilidad relacionada con la información financiera. Y para ello, ¿verdad?, se estructura abordando los temas de lo ambiental, lo social, ¿verdad?, la gobernanza y la sostenibilidad. Y aquí hay actores principales. Se mantiene el enfoque integral global de GRI, pero luego viene un enfoque de integración en la parte de información financiera, en este caso relacionada con la sostenibilidad, que está formada por el reporte integrado y por el Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad. En la parte referida a lo medioambiental y a las cuestiones que afectan a la sostenibilidad, está basado en dos organismos, que es la Junta de Normas de Divulgación Climática y por otro lado, este grupo de trabajo sobre relación financiera relacionada con el clima, ¿ya? Y todo ello teniendo en cuenta una plataforma que aporta información sobre datos medios ambientales, que es el CDP, que es el Carbon Disclosure Project, que reúne en este momento datos como 570 ciudades. Lo primero que quiero hacer para abordar las normas de sostenibilidad 1 y 2, primero revisando muchos documentos, porque a la fecha hoy día solo hay una traducción en la Fundación IFRS, que es de la parte A de la NIF S1, ¿ya? No están las otras traducidas oficialmente. Y la verdad que en las traducciones que pude observar se cambia la estructura de la NIF S2, que ya lo voy a comentar. Entonces, lo primero fue que revisé todos los documentos inglés, hice traducciones, qué sé yo, esa fue mi fuente de información para el trabajo. Y cuando se puso en consulta el proyecto de norma, hubo algunos temas que quiero relevar de allí. Quienes fundamentalmente respondieron a esta consulta fueron los usuarios, los preparadores de información y también reguladores. Por lo tanto, uno de los temas que plantearon era que para aplicar lo que se proponía en este borrador había que considerar digamos, bajo el concepto de proporcionalidad, las diferentes capacidades y niveles de preparación que había en las entidades de todo el mundo, y que algunas además tenían limitaciones de costo, disponibilidad de datos, especialistas. De esta manera, la NIF S1, yo observé cómo resolvía eso. ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, habla de unas fuentes de orientación o fuentes de guía, ¿verdad?, en los requisitos generales, en donde señala que en algunos casos se pueden aplicar otras normas. Aquí aparece también el tema de la interoperabilidad, y por lo tanto en algunos casos se pueden ocupar, aunque son normas en que se ha basado, por ejemplo, el marco de la Junta Normal de Divulgación Climática, pueden haber las normas de otros organismos emisores, también se pueden considerar marcos como el agua, la diversidad, etc. El otro aspecto es el tema de en la guía de aplicación. Hay que poner atención que dice que hay que tener en consideración equilibrada los costos y esfuerzos para la entidad. Dice información disponible sin costos indebidos o esfuerzos, o sea, tiene esa consideración del costo. Además, la interoperabilidad también la tiene considerada porque sabe que le preceden otras normas como la del GRI y las normas europeas en la directiva europea, ¿verdad?, que también acepta su inclusión. Ya vamos a ver que sí tiene una condición. Si uno observa las exenciones que hay en las normas, en este caso en la NIF S1, uno se da cuenta claramente que ha considerado estas limitaciones que tienen algunas sociedades, algunas entidades. Respecto a la interoperabilidad, como ya les señalaba, respecto a lo que ya está y que la idea es minimizar la carga y la complejidad de los informes, porque hay muchos que ya están preparando informes bajo otros marcos, lo que hace es que permite que se revele información en el mismo lugar, o sea, en el mismo informe, donde está la información de las NIFES, en este caso en la S1, pero que también se puede incorporar otra información requerida, por ejemplo, por los reguladores. Lo único que pone es la condición
de que esa revelación sea claramente identificable, etiquetable, lo que obviamente está siendo considerado hoy día en la propuesta de taxonomía que está en consulta. Y lo otro es que no queden oscurecidas por esa información adicional. Respecto a conceptos fundamentales, ¿ya? Aquí hay un tema bien importante. En el borrador se hablaba como un propósito que lo que se buscaba era dar información para que pudiera estimar, ¿verdad? Para poder pudiera evaluar a la empresa respecto a su valor empresarial, al valor de la empresa. También hablaba de materialidad y significativo, y una preocupación era qué alcance tenía eso. Bueno, como tengo que resumir, lo primero que hizo finalmente en la NIF S1 se eliminó la definición de valor de empresa. No está en las definiciones, no está en ninguno de los alcances que antes estaba en el borrador. Y además se eliminó evaluar el valor de la empresa, tanto del objetivo de la NIF S1 y en la descripción de la materialidad. Respecto a la materialidad, que sabemos que se hablan dos enfoques, en general, afuera, se pregunta por si es la materialidad financiera o es de impacto. La verdad es que aquí se orienta en el enfoque de la materialidad bajo la definición que está en el marco conceptual del IASB, o sea, de las NIF financieras, y de la NIC 1. Más adelante vamos a ver que aquí lo que hace la empresa es tener juicios de materialidad. Respecto a un concepto súper importante que es, lo denominé las perspectivas de la entidad. Bueno, en el borrador señalaba la importancia que tenía las expectativas de flujos, ¿verdad? También en los distintos plazos en el tiempo y cuál era el perfil de riesgo que tenían esos flujos en la entidad, más todo el tema que tenía que ver acceso al financiamiento y al costo de capital, y señalaba que la información tanto financiera como la de sostenibilidad con alcance financiero eran importantes para poder tomar decisiones. Bueno, ¿qué hace esta norma? La norma lo que hace es que establece algo que dice que requiere que la entidad revele los riesgos y las oportunidades que están relacionadas con la sostenibilidad, que razonablemente podría esperarse que afecten flujos de efectivo de la entidad, acceso a financiamiento, el costo de capital en el corto, mediano o largo plazo. ¿Qué hace ahora? Le da una denominación colectiva. Entonces uno se va a encontrar muchas veces que habla de que afecten a las perspectivas de la entidad. Y eso hay que entenderlo como todo lo anterior. Por lo tanto, cuando habla de perspectivas de la entidad, vamos a tener que entender flujos de efectivo de la entidad, acceso al financiamiento y costo de capital en el corto, mediano y largo plazo. Ese es un punto importante a destacar. Pasamos a revisar la NIF S1 y tenemos nosotros que esa es la estructura. Esta es la parte A de la norma, hay una parte B de la norma, que son normalmente ejemplos o experiencias, mayores explicaciones sobre cómo aplicar esta norma. Son ejemplos, como les digo, casos ilustrativos. Y la parte C, que son las bases de conclusión. La verdad es que el que quiere estudiar claramente una norma, quien la quiera aplicar bien, tiene que trabajar con los 3 cuerpos de documento, aunque la norma es esta. Estos apéndices son parte integral de la norma, por lo tanto se entiende que son la norma. En el caso del objetivo de la NIF, nosotros vamos a tener que, lo que requiere esta norma es que la entidad que informa revele información sobre riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad que sean útiles a los usuarios principales, recordando que los usuarios principales, según el marco conceptual del IASB, está orientado a quienes colocan el dinero, a quienes proveen de recursos financieros a la entidad. Y por lo tanto estamos hablando de inversionistas, estamos hablando de proveedores de recursos, digamos, y estamos hablando de prestamistas, por ejemplo, tanto potenciales como actuales. Y todo ello para poder tomar relaciones relacionadas con la entrega de recursos a esta entidad. Acabamos de explicar el segundo punto donde cobra importancia este alcance que hace respecto a la denominación colectiva. Así que no vale explicarlo ahora. ¿Cuál es la utilidad que tiene esta información para los usuarios principales? Bueno, establece, ¿verdad?, la propia norma que la capacidad que una empresa tiene para generar los flujos de efectivo en el corto, mediano y largo plazo está indisolublemente ligada a cómo ella interactúe con las partes interesadas, la sociedad, la economía, el entorno natural a lo largo de toda la cadena de valor de la entidad y por tanto lo considera cada vez que hace evaluaciones.
Respecto a preparar y revelar información financiera, bueno, esta norma prescribe cómo prepara e informa. Y aquí aparece que lo hace en base a una arquitectura donde vamos a hablar de los fundamentos conceptuales en la NIF 1. Después vamos a ver qué pasa en las otras. Contenido principal y requerimientos generales que vamos a abordar más adelante. Respecto al alcance de la norma, nosotros tenemos que la entidad que va a aplicar esta norma lo va a hacer al preparar y presentar las revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad de acuerdo con las normas NIF sobre información a revelar. Y aquí esto es una frase que hay que pensar. Esta norma es un marco. Esta norma es un marco y todas las normas van conversando con ella. Lo vamos a observar después. Ahora, pueden aplicar estas normas las entidades aun cuando preparen los estados financieros bajo otros PCGA. Y lo otro es que si bien está orientada con una terminología que aborda entidades con fines de lucro, las entidades sin fines de lucro también la pueden utilizar, pero tal como pasa con la financiera van a tener que hacer alguna adaptación. Respecto al alcance, ¿quiénes van a quedar fuera de estas normas? Aquellos riesgos y oportunidades que identifique, ¿verdad?, la entidad relacionada con sostenibilidad, de las cuales no se podría esperar razonablemente que afecten las perspectivas de una entidad. ¿Se fijan? Y ahí hay que entender aquí cuál es el alcance de esa frase. Respecto a la revelación de información financiera específica, señala claramente que hay otras normas, aparte de la NIF 1, que van a especificar información de riesgo y oportunidades específicos relacionados con la sostenibilidad, como lo que ocurre con el clima, por ejemplo. Siguiendo con la estructura de la norma, pasamos a revisar los fundamentos de la norma, y aquí lo que tenemos es que para que sea útil la información que van a proveer preparada en base a esta norma, esta debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende representar, y esas son las características cualitativas fundamentales. Y la utilidad que tiene la información relacionada con la sostenibilidad aumenta si además cumple con las características cualitativas de mejora. ¿Cuál es esta? Es que sea comparable, verificable, oportuna y comprensible. Entonces, en los fundamentos conceptuales, esto va a pasar para cualquier norma, se refiere a la presentación razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que presentar información relevante sobre esos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, y lo voy a decir por una vez más, que razonablemente podría esperarse que afecten las perspectivas de la entidad y además su representación fiel. Y agrega esto, que además, para lograr esa representación fiel, se debe proporcionar una descripción completa, neutral y precisa. Todos estos elementos en realidad nos hacen recordar el marco conceptual del IASB, ¿verdad?, para las NIF financieras. La empresa tiene que revelar información adicional. Les voy a resumir esto en lo siguiente. Cuando la información de las normas es insuficiente para reflejar la imagen fiel, entonces, en ese caso, nosotros tenemos que, si aún cumpliendo con requerimientos de una norma, no refleja fielmente la realidad, se debe proporcionar información adicional. Y eso también está dicho en la NIC 1 y en el marco conceptual del IASB. Después tenemos la materialidad. Esta materialidad aquí queda claramente establecida, que se enmarca en lo que señala tanto el marco conceptual como la NIC 1 del IASB. Hablo del IASB y del ISSB, ¿verdad? Del IASB. Y en este caso dice que la información va a ser material. Esta información, estas revelaciones relacionadas con la sostenibilidad, va a ser material si se puede esperar razonablemente que omitirla, cometer errores o tergiversarla o ensombrecerla va a influir en las decisiones de los usuarios principales en la toma de decisiones, que ya sabemos que se vincula con la entidad informante porque permite que decida si le provee o retira recursos financieros. Aquí viene una cosa súper importante de cara a otras normativas, a otros marcos que hay en este momento. Aquí la norma no dice lo que es material, a diferencia de otras, que tienen que ellos demostrar por qué la consideran material. Aquí no, el juicio de materialidad son específicos de la entidad, por eso no le establece ningún umbral de materialidad. ¿Ya? Yo le fui poniendo en cada caso los párrafos y los apéndices para que ustedes puedan identificar puedan encontrar esa información. Entonces tenemos nosotros que, tal como ocurre también en el ANIC 8,
nosotros tenemos que, para identificar la información material, ¿ya? Sobre riesgo y oportunidad relacionada con sostenibilidad, tendría que aplicar específicamente la norma donde se refiere a ese riesgo de oportunidad. Y al no haber una norma específica, dice que puede aplicar otras fuentes de orientación o guías de fuente, como se señala, que está señalado, ¿verdad?, en la propia norma, digamos, en su anexo. Respecto a cuál es la entidad que informa, se entiende que la que informa revelaciones financieras relacionadas con sostenibilidad es la misma entidad que está conformada y que está informada como la entidad que informa en los estados financieros relacionados. Ahí cabe pensar, ¿verdad?, lo que dice el marco cuando habla de las que están consolidadas, no consolidadas, con estados financieros combinados. Después, otra de las cosas que pide es la información conectada. Y en la información conectada se trata primero de identificar los estados financieros con lo que se relaciona esta información de sostenibilidad. ¿Con cuáles? Con el estado de la posición financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo, otros. Cuando se especifique para la información de revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad moneda, la moneda que hay que usar es la moneda utilizada en la presentación de los estados financieros. Y lo otro importante es que tiene que proporcionar información de varios tipos de conexiones. Conexiones que hay entre los diversos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, que obviamente afectan las perspectivas de la entidad. Las conexiones que hay, ¿verdad?, entre las divulgaciones que se hacen sobre gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métrica. Y las conexiones que se pueden hacer de estas revelaciones con otros informes. Pensando en un ejemplo de información interconectada, podríamos pensar que en el caso de una empresa, que hay muchas de estas, que emiten gases de efecto invernadero, obviamente estas hoy día tienen efecto en la demanda, los consumidores cambian de preferencia, la entidad tiene que desarrollar una estrategia y buscar una respuesta a aquello. Y a veces puede ser un cierre de planta. Bueno, tendría que explicar cómo afecta eso, además del cierre en lo financiero, explicar cómo afecta al personal, a la comunidad, también mirar los activos que utiliza, el deterioro que se va a producir en ellos, por ejemplo. Si seguimos mirando, y ahora llegamos al contenido principal, tenemos que, a menos que otra norma permita o requiera algo distinto, la entidad siempre va a proporcionar revelaciones sobre gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métrica y objetivos. Esto es parte de la arquitectura. En la gobernanza, lo que se busca es que al recibir esta información le permita a los usuarios comprender los procesos, los controles y los procedimientos de gobernanza que la entidad utiliza para poder monitorear, gestionar y supervisar todos los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que ha identificado. En el caso de la estrategia, le va a permitir a los usuarios comprender la estrategia que usa la entidad para gestionar esos riesgos y oportunidades señalados. Y para lograr ese objetivo, la entidad va a tener que revelar, y hay acápites de esto, y eso hay que estudiarlo, y aquí están señalados los párrafos, riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, el modelo de negocio, cadena de valor, la estrategia y toma de decisiones, situación financiera, el desempeño financiero que se refiere al resultado y flujos de efectivo. Siguiendo con la gestión de riesgo, lo que hace aquí es permitir a los usuarios comprender los procesos que una entidad tiene para identificar, evaluar y agregó priorizar, esto es muy importante, y monitorear los riesgos de oportunidad relacionados con la sostenibilidad, y además tiene que incluir si esos procesos se integran e informan en un proceso global de gestión de riesgo y cómo lo hace. Y además evaluar el riesgo global de la entidad y el proceso general de gestión de riesgo. Respecto a las métricas objetivos, lo que permite es que los usuarios comprendan el desempeño de una entidad en relación con los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, incluido el progreso hacia cualquier objetivo que la entidad se haya planteado y cualquier otro objetivo que deba cumplir, ya sea por ley o por regulación. Respecto a los requerimientos generales de la NIF S1, bueno, tenemos aquí que se refiere a la ubicación de la información al momento de la presentación de los informes o la frecuencia, la información comparativa, estas fuentes, ¿verdad?, o fuentes de guía que son de orientación, cuando permite, ¿verdad?, que se incorporen de otras normas, y la declaración de cumplimiento de las normas NIF. Entonces empezamos a desarrollar cada una de ellas. Estas fuentes de orientación, yo les dije el problema que había habido en el tema de la proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, tiene como objetivo ayudar a las entidades
reduciendo los costos de aplicación, ¿ya? Y además va a ayudar a los que antes no han informado revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad. Y las fuentes de información van a ser referidas a cómo identificar riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, a identificar los requisitos de divulgación aplicables y la divulgación de información sobre fuentes de orientación. ¿Ya? Esto tiene importancia porque aquí es como partían antes señalando respecto a las normas del SASB, a la guía de aplicación del marco conceptual del Consejo de Normas de Divulgación Climática, pronunciamientos que han tenido otros organismos o riesgos y oportunidades identificados por otras empresas similares en la industria, por ejemplo. Respecto a la ubicación de la información, dice que tiene que ser parte de los informes financieros con propósito general y dice que puede revelar información, otra información requerida por otros usuarios, ¿verdad? Por ejemplo, los reguladores, pero en el mismo lugar donde presenta la información de sostenibilidad que emana de la NIF-S. Solo que requiere que esté claramente etiquetada, que sea claramente identificable y además que no quede ensombrecida o oscurecida por la información adicional, la norma, digamos la información de la norma de sostenibilidad. Y aquí respecto a esta identificación, vamos a ver que hoy día hay una propuesta de la taxonomía, tanto de información cualitativa como no cuantitativa. Respecto al momento de presentación de información, la frecuencia, bueno, primero se tiene que referir al mismo tiempo, o sea, tiene que ser a la misma fecha que los estados financieros relacionados y las revelaciones deben cubrir el mismo periodo que tienen los estados financieros relacionados. Respecto a la información comparativa, ya les adelantaba, la información comparativa tiene que ser tanto cuantitativa como cualitativa, ¿ya? Y, bueno, y también tiene que ser información comparativa entre un periodo y el otro. Hay algunas exenciones que ya vamos a ver. Respecto a la declaración de cumplimiento, vamos a tener que una norma que cumpla con todos los requisitos de cada una de las normas que aplique, debe hacer una declaración de que cumple, ¿verdad? Y una declaración explícita y sin reserva. Hay casos en que no puede dar, ¿verdad? Si no cumple con las normas, salvo que la propia norma diga que se exceptúa aquello y cumple con el pleno cumplimiento, se entendería que no, ¿ya? Ejemplos hay muchos para ello, pero no hay tiempo. Declaración de cumplimiento. Fíjense que exime a una entidad cuando tiene que identificar oportunidades y se detectan oportunidades que se transforman en información sensible, comercialmente sensible, obviamente el que aplique esta exención que le permite que no la publique, ya no la deja sin poder establecer que cumple plenamente con las normas NIF. También hay otro punto que yo no puse ahí, que era que exima a una entidad de revelar información requerida una norma, y si hay una ley o una regulación que impide, prohíbe que lo haga, entonces esa exhibición se aprueba, se considera que se aplica, que debe hacerlo. Después hablo sobre juicio, incertidumbre y errores. Aquí es importante señalar que cuando habla de los juicios, aparte de aquellos que involucran estimaciones de monto, en realidad aquí es donde cabe el juicio de evaluación de materialidad. Aquí es donde hace la identificación de la información material que debe incluirse en la información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad. A eso se refiere. Luego habla de incertidumbre y medición, y eso tiene que poder comprenderlo el usuario, ¿verdad? Con la información que revela. Y tenemos que, ¿cuándo hay incertidumbre? Bueno, esto pasa cuando la información, los datos no pueden medirse directamente y solo pueden estimarse. Ahora, hacer estimaciones que estén bien descritas y estén explicadas con precisión no le resta, no socava la utilidad de la información. Esto es importante. Después tenemos respecto a errores. Respecto a errores, bueno, se va a referir, tal como en la NIC 8, ¿verdad? Tiene que haber reexpresión de los montos comparativos del periodo anterior a anteriores, a menos que sea impracticable, o sea, habiendo hecho todos los esfuerzos, no se puede lograr. Los errores son, ¿verdad?, de periodos anteriores, son omisiones e incorrecciones en la revelación de información financiera relacionada con la sostenibilidad. Puede ser en el periodo anterior o anteriores. Y las correcciones de errores se distinguen de los cambios de estimaciones, que siempre afectan hacia adelante, ¿verdad? Que son aproximaciones que una entidad hace respecto a, digamos,
para revisar información que sea adicional. Finalmente, utilizando el apéndice E de esta norma, pues establecemos que la fecha de vigencia es para que se debe aplicar a partir de los ejercicios anuales que comienzan el 1 de enero del 2024. Se permite su aplicación anticipada, pero atención, si se aplica anticipada esta norma, este hecho no solo lo debe revelar, sino que además queda obligada a aplicar la NIF S1 y la NIF S2. En la transición, en las exenciones, no requiere revelar información comparativa en el primer periodo respecto de esta norma, ¿verdad? Y después, en el primer periodo anual sobre el que se informa, permite que informe, si por ejemplo informa el 31 de diciembre, ¿verdad? El periodo y doy el informe a X fecha, ambos informes tienen que estar a la misma. Sin embargo, aquí va a permitir que se informe después de los estados financieros, que sea, ¿verdad? Permite que se haga en el periodo en que debe publicar los estados financieros, que son los intermedios o los interinos. Ya sea que la empresa está obligada a hacerlo o lo haga voluntario. Y ahí habla, ¿verdad?, del segundo trimestre o el semestre, y habla hasta de 90 días. Eso es interesante revisarlo. Y lo otro es que en el primer periodo anual de presentación, cuando aplique esta norma, se le permite que solamente revele información referida al clima. Pero si lo hace anticipado, tendría que tener la de NIF S1 y de la NIF S2. Después tenemos que si una entidad aplica la exención, o sea, esa de informar solamente sobre el clima, el riesgo y oportunidades del clima, en ese caso, no requiere que revele información comparativa sobre sus riesgos y oportunidades relacionados con el clima en el primer periodo. Y en el siguiente periodo, no, se requiere solo que sea el clima, ¿ya? O sea, si aplicó solo el clima, sigue con solo el clima el siguiente periodo. No necesita aplicar de la S1. De esta manera hemos terminado la NIF S1 y vamos a la S2. Quiero que observen aquí, atención, porque hay documentos que están traducidos, ¿verdad? Y lo que han hecho en esas traducciones es incorporar toda la estructura de la norma. Sin embargo, la norma original solo tiene esta estructura. O sea, dejó afuera fundamentos conceptuales y requerimientos generales, porque yo les dije, hay que mirar la NIF S1 como un marco. Y siempre va en complemento con las otras. Y solo que la norma diga algo que la contradice, ya como cuando la norma prevalece sobre el marco, que no es una norma en el IASB, ¿verdad? Aquí ocurre algo similar. Entonces vamos a revisar esta norma, que es muchísimo más corta. Bueno, primero, el objetivo. De nuevo, lo que requiere es revelar información de riesgo y oportunidades pero relacionadas con el clima, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los usuarios principales puedan tomar decisiones respecto al suministro de recursos a esa entidad. Y lo otro es lo mismo que señalábamos antes, que revela información sobre riesgo y oportunidades relacionados con el clima, que podría esperarse razonablemente que afecten las perspectivas de la entidad con el mismo alcance que está señalado en la NIF S1. Y tenemos respecto al alcance de la NIF S2, tenemos que es para revelar información sobre riesgos con el clima a los que está expuesto. Y estos son riesgos físicos y riesgos de transición que ya vamos a ver, y también oportunidades. Hay normativa que no hablaba de las oportunidades, pero en el caso de la Fundación FRS sí. Y va a quedar fuera del alcance de la norma cualquier riesgo de oportunidades que no se espera, ¿verdad?, que afecten las perspectivas de una entidad. Ahora, respecto a los riesgos con el clima a los que está expuesta, vamos a desarrollar un poquito más, y ahí vamos a hablar de los riesgos físicos derivados del cambio climático, y tenemos ahí que hay sucesos agudos que surgen de eventos como el clima, las tormentas, inundaciones, sequía, olas de calor, etc. Y están los crónicos, que en realidad en este caso son cambios a lo largo de los patrones climáticos, como cambios en las precipitaciones, las temperaturas, lo estamos viviendo, ¿verdad? Y que va a producir de alguna manera daños directos a activos, efecto de interrupción de cadena de suministros, por ejemplo. Todo ello está en el apéndice A de definición. Respecto al riesgo de transición, el riesgo de transición están asociados al paso de una economía que hoy día es contaminante a una con menos emisiones de carbono. Y obviamente esto involucra distintos cambios de distinta naturaleza para poder abordar los requerimientos de mitigación y adaptación relacionados con el clima. Y eso le va a generar implicaciones financieras, mayores costos operativos, van a tener activos que se van a deteriorar, van a haber cambios en las demandas, van a haber nuevas tecnologías, etc. Por otro lado están las oportunidades, y las oportunidades son aquellas que son posibles efectos positivos que surgen del cambio climático.
y son en definitiva, en este caso, tratando de mitigar y adaptarse al cambio climático, nacen oportunidades. Y tenemos una, ¿verdad? En este caso, supónganse en la ganadería. La ganadería genera mucho emisión de gases contaminantes, ¿verdad? Y hay quienes han visto una oportunidad en esto y han decidido hacer los mismos productos que antes eran el derivado de la carne, con todos los costos que ello implica y con todo el daño medioambiental que hace, con todos los efectos en la sostenibilidad, ¿verdad? Y han decidido hacer por eso se llama no company, los mismos productos, pero aquí derivados de productos vegetales, que obviamente eso sí contribuye a mantener las buenas condiciones del planeta. Ahora vamos a desarrollar el contenido principal de la NIFC2 y en este caso lo que pretende es, con estas revelaciones, permitir a los usuarios comprender los procesos, ¿verdad? Los controles, los procedimientos de gobernanza que una entidad usa en el monitoreo, en la gestión y la supervisión de los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Respecto al órgano responsable de la supervisión de los riesgos, se preocupa, ahí señala, pero detalladamente, los mandatos, las funciones, las competencias, la supervisión de establecimiento y monitoreo de objetivos. No deja fuera la gerencia, ¿ya? Rol de la gerencia en los procesos, ¿verdad? Así ustedes allí pueden encontrar todo y eso está señalado en el párrafo 6. La otra cosa que hay que hacer es evitar la duplicación de información. Por lo tanto, si hay riesgo de oportunidades que se pueden analizar de forma integrada y también se desarrolla gobernanza y estrategia considerándolo de manera integrada, no hay que perder tiempo entregando información separada de aquellos riesgos y oportunidades. En el caso de la estrategia, lo que hace es que el usuario comprenda la estrategia para gestionar estos riesgos y oportunidades relacionados con el clima. ¿Y qué información va a revelar? Ya la que afecta a las perspectivas de la entidad, estamos hablando de la información de los riesgos y oportunidades, los efectos anuales y previstos que ellos tienen en el modelo de negocio en la cadena de valor, los efectos de ellos, ¿verdad?, en la estrategia y la toma de decisiones, también los efectos de esos riesgos en la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivos tanto de corto, mediano y largo plazo, y también hay que considerar la planificación financiera de la entidad de cara a esos riesgos y oportunidades, y la resiliencia climática de la estrategia de la entidad y su modelo de negocio en los cambios, desarrollo e incertidumbres relacionados con el clima. Respecto a gestión de riesgo, aquí tenemos que va a revelar información, ¿verdad?, sobre los riesgos, particularmente sobre los riesgos, y sobre ellos incluye información, señala los insumos, los parámetros, fuentes de datos, el alcance de las operaciones cubiertas en los procesos, el uso de análisis de escenario, ¿verdad?, que se incorpora aquí, muy importante esa metodología, evaluación, efecto de los riesgos, priorización y monitoreo de riesgos, ven que hay priorización, cambio en los procesos. Y en el otro caso son respecto a las oportunidades, ¿ya? También incluida en un análisis de escenario. Y también información de cómo los procesos para identificar, ¿verdad?, evaluar, priorizar y monitorear esos riesgos y oportunidades se integran y se informan en el proceso global de gestión de riesgo. Y también lo que señalábamos antes de evitar la duplicación de información, trabajando con estos conceptos de manera integrada. Respecto a las métricas y objetivos, a lo que se refiere es que se puede evaluar el desempeño de una entidad con estos riesgos y oportunidades relacionados con el clima, y además que se considere el progreso que hay sobre los objetivos que ya se ha trazado y también objetivos que se le hayan establecido por ley o regulación. Y la información que va a revelar es para la categoría de métricas intersectoriales, es decir, entre industria, y las que están asociadas con modelos de negocio, con actividades y otras características comunes particulares que caracterizan la participación en la industria. Por eso permite que se usen también en algunos casos, cuando no esté en la norma NIF-S, se va a permitir, ¿verdad?, la incorporación de otros marcos, de otras normas, de otros emisores. Y el tema de los objetivos que ya habíamos dicho, que deba cumplir según los que ya se ha trazado, los que son por ley o por regulación. La fecha, vigencia y transición que aparece en el apéndice C, tenemos que también se refiere a los ejercicios anuales que comienzan el 1 de enero del 24, y si una entidad aplica esta norma antes, está obligada a aplicar la NIF C1, igual que en el anterior. También hay exenciones, ¿verdad?, o alivios, como dicen por ahí.
se le permite utilizar una de las dos que vamos a señalar. Una de ellas es que si la entidad en el periodo anual en el que informó inmediatamente anterior, utilizó un método para medir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son distintos, ¿verdad? Lo vamos a decir en español, al protocolo de gases de efecto invernadero, una norma de información y contabilidad corporativa que es del año 2004, ya se le permite que siga usando el otro método. Y la otra exención dice que no está obligada a revelar las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3, que están definidos, ¿verdad?, en las definiciones de la NIF S2, y en las empresas que participen en actividades de gestión de activos, banca comercial o seguro, también incluye esa exención, ¿verdad?, respecto a la información adicional sobre sus emisiones financiadas, concepto que quedaría muy claro, considerando cuando nuestra compañera partner aquí del grupo, Beatriz Calderón, habló, ¿verdad?, de las emisiones verdes. Y aquí tenemos si una entidad, no solo verde, sino que en el fondo emisiones que apoyan a la sostenibilidad. Me refiero a emisiones de valores. Si una entidad usa alguna de estas exenciones, se le permite que continúe usando esas exenciones y lo pueda hacer en periodos posteriores de forma comparativa. Habiendo terminado con las normas, quiero pasar muy rápidamente al rol de los reguladores. Aquí hay un rol importante. Alguna vez se habló de que las normas internacionales de información financiera iban a ser de uso mundial. Y parecía, ¿verdad?, que no era posible. Sin embargo, el IOSCO también lideró el proceso, también fue quien lo promovió junto con otros organismos, y ya vemos que hay más de 144 países, ¿verdad?, que lo tienen adoptado estas normas internacionales de información financiera. Bueno, cuando le dio el apoyo para que condujera el proceso de internacionalización a la Fundación IFRS a través del ISSB que surge, ya lo que estoy diciendo es que va a seguir promoviendo, y de hecho ya le dio la bendición, digamos, a estas normas, y por lo tanto vamos hacia también posiblemente en el futuro a una internacionalización de esas normas, más si se considera que ha considerado el tema de interoperabilidad, ¿verdad?, y de conexión. Los reguladores de las jurisdicciones, y sean países o estados, ¿ya?, tienen que alinearse con la metodología del marco del ISSB para efecto poder supervisar el cumplimiento normativo, porque hay algunos que están orientados a otras normas, a otros estándares, pero de alguna manera, si esto se va a internacionalizar, van a tener que tenerlo en consideración. Y todo ello, ¿verdad?, porque se busca facilitar la evaluación del valor que agrega en el desarrollo de los negocios sostenibles. Los profesionales auditores. Bueno, en este momento está, digamos, en consulta, ¿verdad?, de la ASSB y ASB. Tenemos que tener en consulta, ¿verdad?, una norma internacional sobre garantía de la sostenibilidad, sobre el aseguramiento. Entonces, pero los profesionales auditores ya hoy día se hacía. También van a haber evaluaciones externas de independientes y de profesionales de otros ámbitos, porque tienen que validar la información que está vertida en las distintas normas, en los distintos informes de sostenibilidad. Entonces, ellos van a realizar la evaluación externa del cumplimiento de los estándares, tienen que velar, ¿verdad?, que la información revelada sea una información que está interconectada con la información financiera, que sea material, comparable y útil a los inversionistas, a los acreedores y a los prestamistas, porque es el enfoque que hoy día tiene, ¿verdad? Y cautelar, sobre todo, que el cumplimiento de la revelación y medición sea realizado en el fondo y no solamente en la forma, que no se transforme en un checklist. Señalo esto, aunque los miembros participantes del grupo, a los que yo algunos ya di al comenzar esta presentación, yo sé que saben de que hay 4 proyectos. De hecho, Reles participó, ¿verdad?, dando su opinión sobre cuál sería el camino, la propuesta en la agenda de nuevos proyectos de investigación y la emisión de normas del ISSB. Sabemos que va por el lado de la biodiversidad, el capital humano, los derechos humanos e integración de la información. Concepto que algunos otros marcos y algunas otras normas han integrado ya. Finalmente, en las conclusiones, plantear que pueden haber muchas conclusiones, pero aquí el espíritu de plantear las exenciones en ambas normas, eso significa de que ha tenido en cuenta, ¿verdad?, esta proporcionalidad que se pedía por parte de quienes comentaron el borrador, y que
Y si ustedes se fijan, el énfasis está puesto en que los costos que se asuman en la implementación no sean excesivos. Y sobre todo se nota que está priorizando un cambio de cultura con enfoque a la sostenibilidad y además que está satisfaciendo el especial interés que tienen los inversionistas por lo vinculado al clima. Y tenemos nosotros que definitivamente tiene que conducir de alguna manera toda la información que se revela a promover una mayor inversión en los negocios que sean realmente sostenibles. Una cosa, las nuevas normas no son obligatorias, ya tal como alguna vez las NIF tampoco lo fueron. En cada país se fueron adoptando o se fueron adaptando y en unas simplemente no se recogieron, no se implementaron. Pero hay que entender que cuando se adopten, el cumplimiento de ellas es obligatorio, para poder decir que se cumple en verdad sin reserva, ¿sí? Entonces las comisiones de valores van a tener que establecer procesos de supervisión sobre los informes para poder dar confianza a los usuarios, ¿verdad? Y velar por la calidad y la comparabilidad y completitud de la información entregada por la entidad informante. Y finalmente quise incorporar en las conclusiones esto. Hace poco, dentro del mes más o menos el mes pasado, el GRI convocó a la formación de un grupo de gente experta, ¿verdad? Lo hizo abierto, para poder seguir revisando las normas, ¿ya? Estaba en la GRI 2, ¿verdad? Pero sigue incorporando más elementos. Y hace esta aseveración, y quiero que la tengamos en cuenta. Las métricas tradicionales para medir el impacto económico de una organización, sea el crecimiento del PIB, la rentabilidad, el retorno para el accionista, se consideran cada vez más inadecuadas. Así que atención, por eso el tema del valor empresarial, el valor de la empresa, llama la atención. Y dice, las normas revisadas adoptarán un enfoque más holístico en la presentación de informes y tendrán en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, así como los factores económicos, sociales y ambientales más amplios. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta, por tu Voy a exposición, por el tiempo, el uso adecuado del tiempo y por haber recorrido estas normas que son tan nuevas y que proponen tantos desafíos, tanto para el ejercicio profesional como para la enseñanza y la investigación. Creo que nos estamos enfrentando a esto como ocurrió hace más de 20 años con las NIF, cuando empezábamos a transitar las NIF, que no sabíamos. Creo que estamos en un escenario parecido, con otro contexto, pero en el mismo esquema, que aparecían, se emitían las normas, se conocían, no tenían el enforcement, hasta que aparece el IOSCO y le da el enforcement. Bueno, todo esto que fuimos transitando y que hoy hablar de las NIF es como hablar de algo muy conocido, ¿no? Y hoy estamos con las NIF de sostenibilidad haciendo el mismo proceso. Bueno, en este punto, no sé si hay alguien que quiere hacerle una pregunta a Berta, levanta la mano, le cedo la palabra. ¿Sí? Si quieren hacerle alguna pregunta, alguna consulta, un comentario. Andrés levantó la mano. Sí, Andrés, adelante. Hola, buen día. ¿Me escuchan ahí? Sí, buen día a todos. Perfecto, Andrés. Andrés, ¿cómo andás? Buen día. Berta, muy buena la exposición. Se ve que trabajaste bastante hacia el interior de la norma. Y bueno, no quería dejar de pasar esta oportunidad como para traer nuevamente y para que todos seamos conscientes de lo que hemos ya comentado en los últimos Ateneos respecto a estas normas y lo que fuimos comentando también en el workshop de Rosario y otros congresos que hemos participado. Dos cosas me gustaría traer acá para que nos enfoquemos bien cuál es nuestra cancha de trabajo de los contadores o en nuestro set de trabajo con respecto a estas normas. Acá no vamos a salir expertos en medir el clima, no vamos a salir expertos en medir el CO2, no vamos a medir el efecto de las cosechas a corto, mediano y largo plazo. Para esto ya hay profesiones que se están ocupando, hay métricas de esas profesiones que están regulando esto con otras métricas que no son ni el valor razonable, ni el valor presente, ni el costo histórico. Esto lo decía Mantilla en las últimas exposiciones que nos dio. O sea, esto no es un proceso que comenzó porque lo descubrimos los contadores. Este proceso no se inició ahora. Lo único que hizo, según lo que también lo comentó Berta al principio, y muy bien la ISSB, y a través de la fundación, es
estandarizar todo esto, porque estaba todo disuelto, no, muy poco estandarizado. Entonces, lo que se hizo fue estandarizar las revelaciones financieras de sostenibilidad. Ahora, ¿dónde nos ubicamos? El segundo punto que quería comentar es dónde nos ubicamos los contadores respecto a esto. Y esto lo tenemos que tener bien claro, porque no nos tenemos que meter con temas que no son de nuestro expertise. Nuestro expertise es la cancha financiera y ahí debemos manejarnos respecto a esto. Entonces, nuestro principal rol y desafío acá es cómo se interrelacionan estas normas entre las NIF contables y las NIF de sostenibilidad. O sea, tenemos que entender que la información relacionada con la sostenibilidad tiene que estar sí o sí incluida en los reportes financieros. Cómo se concilian ambos, porque si no vamos a tener problemas, ya sea con el aseguramiento de esta información cuando venga en el futuro, cuando los entes reguladores también miren los estados contables que bajen información sobre sostenibilidad. Entonces, como manifiesta la ISSB, y también lo dijimos en los ateneos anteriores, nuestra capacidad contable tiene que estar desarrollada en este aspecto, en la interrelación entre las normas. No sé si meternos tanto adentro de las NIF S1 y S2, sino ahora al revés, meternos hacia adentro de las NIF contables, de las NIF que ya conocemos, pero ahora con otra mirada. ¿Qué aparecen dentro de las NIF contables de aspectos de sostenibilidad y clima para ver cómo pueden dialogar ambos marcos o ambas normas? Bueno, esto es lo que quería comentar porque me parece que nos estamos haciendo mucho rollo con esto, pero debemos manejarnos solo en la cancha que a nosotros nos queda más cómodo. No salir a que esto es un tema nuevo, que vamos a salir a medir CO2, no. Para eso ya hay profesiones y hay métricas que lo miden. Debemos tomar esos informes que hacen los especialistas, analizarlos y ver esto cómo genera impacto en el flujo de fondos, en el activo, en el pasivo, en los resultados de las compañías. Bueno, esto es lo que quería comentar. Y gracias, Berta, nuevamente. Muchas gracias Gracias, a ti por tu Andrés. comentario. Eh, ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay nadie, yo voy a hacer un comentario que me parece que es algo que, tal como lo está planteando Andrés, ahí te doy la palabra, Evelyn, perdón que no te había visto. Yo creo Listo, que no te preocupes, Carlos. bueno, gracias, Evelyn. Retomando lo que dijo Andrés, hay algo muy importante, está bien, nuestra cancha es la financiera, pero nosotros somos los que gestionamos la información. Nosotros, los contadores, gestionamos información. Coincido con Andrés en el tema de que ya esta información sobre sostenibilidad puede estar desarrollado por otras profesiones, puede estar las métricas, la forma de su recolección, de su aseguramiento, validación, etcétera. Pero creo que nosotros tenemos que liderar los grupos para poder lograr la integración de esas dos tipos de información, la información financiera y la no financiera, como se le suele decir, para nosotros ser el nexo. Nosotros creo que tenemos la visión macro de la información. Entonces nosotros tenemos que estar liderando esos equipos para lograr que la NIF S1, S2 o la norma que sea sobre sostenibilidad esté adecuadamente revelada la información en los estados financieros y esa vinculación con la información financiera. Yo creo que también transita por ahí nuestro rol. No solo trabajar lo financiero, que es lo que sabemos, sino liderar, porque nosotros tenemos esa visión macro de lo que es el sistema de información de la entidad, ¿sí? Creo que en eso conocer cómo se hace el trabajo de los otros, porque lo tenemos que liderar, pero nosotros hacemos esa integración de información. Evelyn, y después Andrés nuevamente. Buenos días. Bueno, primero que todo, estimada Berta, felicitarte por el trabajo tan riguroso y de excelente calidad, como siempre, cierto, ha sido parte de tu característica como profesional y académica. Una consulta sobre una de las conclusiones que la verdad me generó preocupación sobre la valoración de la empresa, el concepto del valor, ¿ya? Bueno, actualmente utilizamos en investigaciones, por ejemplo, variables asociadas justamente a medir el valor de la empresa como su valor económico, ya sea el valor de la cotización de la acción en la bolsa, la rentabilidad, por ejemplo, la misma relación que ofrece el modelo de Q de Tobin,
asociado a cierto valor de mercado y su valor contable en la acción, y que desde una mirada mucho más holística, ahora medir el valor de la empresa tendría que ser orientado hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Como bien menciono, por ejemplo, hay algunas investigaciones, actualmente me incluyo, que tienen relación con una de las variables dependientes, por ejemplo, valor de la empresa medida desde esa mirada. De acuerdo a tu conocimiento, propuesta y sugerencia, ¿cuál podría ser entonces alguna métrica, variable a considerar, por ejemplo, para medir efectivamente el valor de la empresa, considerando, ¿cierto?, lo que mencionaba sobre las perspectivas, ¿cierto?, de la entidad? Eso sería, ¿cierto?, mi consulta como preocupación en el contexto de la que actualmente, por ejemplo, yo estoy incorporando también como parte de mi proyecto en tesis doctoral, que incorporo valor de la empresa y aquí lo asocio a un valor económico realmente. Ya, lo que pasa es que cuando pusieron ese concepto, estaban dando una definición en la que consideraban el valor de la entidad como la suma, ¿verdad?, de los fondos, del valor de los fondos propios considerados justamente bajo capitalización bursátil y el valor de la deuda. Ya era una definición bien exacta y cambiada, porque generalmente, tal como tú señalas, el valor de la empresa se puede medir de muchas formas, de Tobin, capitalización bursátil, en base a información de carácter contable, el ROA, etc. Entonces, lo que yo veo aquí, que el énfasis se puso en la generación de flujos, la expectativa de esos flujos, cómo esos flujos van a ser afectados por el riesgo que pueden sufrir de cara a la empresa y cómo ésta puede ser afectada, ¿verdad?, por riesgos y oportunidades que están planteadas desde la sostenibilidad, ya sea por el clima o en el futuro, por otros tipos de riesgos u oportunidades que se puedan identificar. Entonces, allí está el énfasis y ahí me hace pensar en otra cosa, porque vamos a seguir cambiando y vamos a tener que seguir preocupándonos de cosas. Hoy en día, es que me hiciste pensar en eso, al pensar yo en los flujos, me obligo a pensar en el que hoy día es un proyecto, ya un proyecto discutido en el IASB, que es la presentación de estados financieros y que tiene que ver con las demandas que han habido estos mismos inversionistas, estos mismos usuarios de la información, respecto a cómo debe ser presentado el estado de resultados. Y el estado de resultado, ¿verdad?, tiene que ser presentado. Algunos dicen, pero ¿por qué tiene que seguir la estructura del estado de flujos de efectivo? O sea, que sea capaz de separar el resultado generado de las operaciones, de actividades de inversión, de actividades de financiamiento. Entonces, si se fijan, lo que le interesa realmente a los inversionistas es cómo agrega valor a la empresa, pero obviamente hoy día teniendo la mirada de la sostenibilidad, del mantenimiento en el tiempo, y verdad que además todo lo legislativo, lo político, las comunidades van a ir imponiendo condiciones que no le van a permitir hacer los negocios como quieren. Por lo tanto, tienen que seguir preservando los intereses que tienen, pero a la luz de cuidar y cumplir, ¿verdad?, con estas demandas. No sé si te responde la pregunta. Sí, de todas maneras, Berta, porque aquí hay, ¿cierto?, que salir un poco de la miopía que tenemos solamente posicionarnos en los estados financieros contables. Entonces la mirada tiene que ser ya desde nosotros incluso mucho más amplia, holística, integral de la información financiera y no financiera para la toma de decisiones. Gracias, Berta. Andrés, No, solo una última mención acá ligado con lo que decían recién. Ojo, otra vez repito lo mismo. Estas son, hablando del enfoque de S1 y S2, solo son financieras, revelaciones financieras con la sostenibilidad. El ISSB y la Fundación IFRS no tuvo éxito al principio cuando trató de abordar todos los marcos que estaban dando vuelta, y el GRI quedó afuera, y el GRI era evidentemente el que tomaba aspectos no financieros. Con lo cual acá todo lo que son aspectos no financieros, hablando exclusivamente de estas normas que son globales, no debemos tenerlo en cuenta. Estos son revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad y su impacto en los estados financieros bajo las NIF-S, las NIF-C contables que hoy están en día. Pero como el GRI quedó afuera, acá no estamos hablando, si bien nos interesa un enfoque más holístico, no estamos hablando de un enfoque no financiero. Porque lamentablemente por el tema de materialidad que nombró Berta,
y por atraer todos los otros marcos, el GRI, que era el principal desde el punto de vista no financiero, quedó afuera de esto. Y entonces solo se limitó las S1 y S2 al marco de revelaciones financieras relacionadas con la sostenibilidad. No se habla de contabilización acá. Los impactos de riesgos y oportunidades son solo de revelación. Yo creo Sí. que, cerrando un poco lo que comenta Andrés, yo creo que es muy importante algo que todo lo que he escuchado de sostenibilidad, desde un tiempo a esta parte, nadie lo ha analizado o lo ha comentado, que es el famoso documento de consulta que puso el IASBI a consideración, no el IASBI, la Fundación IFRS, durante el año 2020 de la pandemia, donde le pregunta a la comunidad si había que tener un organismo de normas de sostenibilidad, si tenían que unificarse y demás. Ese documento recibió alrededor de 700 cartas comentarios de todos los grupos de interés que existen. Y de ahí nace todo esto que hoy estamos trabajando. Creo que eso es una cantera interesante de investigación para entender por qué llegamos a este proceso, ¿no? Esto como un comentario adicional. Bueno, cumpliendo con los horarios que Perdona, siempre... Sí, sí, un Berta. último comentario, Sí, por favor. motivada por todo lo que dice. Bueno, precisamente cuando yo, a quienes han visto mi exposición, incorporé, ¿verdad?, que esta era información de sostenibilidad, precisamente para orientado a lo financiero, a la información financiera, era para poner el énfasis que quedan cosas afuera y que, y además, no sé si fijaron que yo no renuncio al GRI. O sea, creo que no renuncio al GRI, por eso cerré con esa frase. Sí, Y cerraste con porque, una frase del gris. sí, con una frase del GRI, y quiero que quede claro que fue intencionado. Y Sí. yo creo que no va a quedar afuera, porque Ah, los énfasis que que digamos que este organismo ha dado en sus estándares todo el tiempo, he sido seguidora de ellas, así que lo sé. Y los que vienen, ¿verdad? Por eso digo que hoy día está, así como nuestra norma de carácter general 461, yo la encuentro bastante limitada, porque es un tránsito de lo que era gobierno corporativo a lo que hoy día sería sostenibilidad. Bueno, va pasando lo mismo. Y aquí vamos a llegar con normas que definitivamente van a ir considerando también cuestiones que están allá, más allá de lo financiero, como dice, y va a ser información no financiera. Yo creo que de alguna manera eso va a salir, porque leyendo un poco lo que era la taxonomía que nos dio de tarea Andrés, mirando, ¿verdad?, un poco el documento, sí, yo creo que esto de ponerle énfasis a la información narrativa, descriptiva, ahí puede aparecer el concepto no solo de los impactos financieros, sino que también lo que es relevante desde el punto de vista de la información no financiera que está afectando digamos, al modelo de negocio, a la cadena de valor de las empresas. ok. Bueno, muchas gracias, Berta. Felicitarte por una excelente exposición y la claridad de siempre. Y creo que estamos en el tiempo que siempre le dedicamos a nuestros ateneos. Les agradezco a todos la participación y les pido que se queden un minuto, que vamos a sacar una foto como siempre. Isabel, se Ahí habilitan vamos. las cámaras los que pueden Sí, para por poder sacar favor. la foto. Ujú, súper. Bien. Estamos. Espérenme un segundito. Pocas caras, hartos nombres. Y Hubiera ahí visto vamos. Ahí caras, estamos. marcas, Muy bien, caras. muchas gracias. Bueno, muchas gracias Bien, y un los gusto. invitamos a nuestro próximo Ateneo que difundiremos próximamente. Muchas Gracias a Gracias. todos. Que tengan Muchas buen día. gracias. Gracias, Que estén Andrés. bien. Gracias Gracias. a Hasta luego. todos. Gracias por A sumarse. Carmen,